Muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien y el día de hoy vamos a hablar del siguiente evento de la UFC. Ya es el tercer video seguido que hago de este tipo, es el tercer evento consecutivo que logro encadenar uno detrás de otro, pero la verdad es que estos eventos de la UFC han estado siendo la bomba, no solamente porque han sido Fight Nights presenciales en donde la UFC no hace un evento numerado, no hace un pay-per-view, pero sí que va a una gran ciudad y hacen un evento enfocado en dicha ciudad, sino porque también muchos de estos eventos nos traen carteleras espectaculares que están un nivel por debajo del pay-per-view, pero que de igual manera nos intentan poner combates muy buenos. Y en esta ocasión el UFC aterriza hasta Azerbaiyán, un país que literalmente se encuentra al otro lado del mundo. Si no me equivoco, este país se encuentra dentro de la zona del Cáucaso. Se encuentra rodeado por países que ya dentro del MMA son bastante conocidos, como pueden ser Georgia, Dagestán, Armenia, incluso Irán, que ahorita la situación se encuentra muy complicada debido a los ataques de Israel, etcétera, pero igualmente la agenda no se interrumpe. La UFC hace unos meses firmó un contrato con el gobierno de Azerbaiyán para hacer un UFC en Bakú, la capital de este país, y de hecho pintaba para que el combate estelar de dicho evento acabase siendo Rafael Fiziev contra alguien más, debido a que este es el peleador más alto en el ranking y más conocido de dicho país. Pero supongo que por su mala racha de derrotas en la que se encuentra al día de hoy, se encuentra con 3 derrotas consecutivas, pues supongo que lo dejaron en la coestelar, y a quienes acabaron poniendo en la pelea estelar fue a nada más y a nada menos que a Khalil Rountree versus Jamahal Hill, dos ex contendientes al título de peso semicompleto, un ex campeón de esta misma división, y es un combate muy pero que muy bueno. Así que vamos a analizarlo, vamos a hacer una previa de este Khalil Rountree vs Jamahal Hill y vamos a analizar como siempre las dos caras de la moneda, los dos elementos de este combate. Después vamos a analizar cómo pienso que se va a dar esta pelea y al final daré mi veredicto, quién pienso que va a ganar. Comenzando con esta previa, lo primero que me gustaría decir es que este combate en sí mismo se iba a dar hace un año. De hecho, por estas mismas fechas, este combate estuvo programado para la UFC 303 el 29 de junio del año pasado 2024. Pero de esa fecha para acá han pasado muchísimas cosas con estos dos peleadores y con toda la división de peso semicompleto en general. En aquel entonces la pelea se veía como un rápido regreso del ex campeón Jamahal Hill, que venía de ser noqueado en el primer asalto por Alex Pereira en el UFC 300. Esta pelea iba a ser el coestelar del International Fight Week, en donde Conor McGregor iba a regresar en contra de Michael Chandler. Nosotros al día de hoy sabemos que eso jamás sucedió y que de hecho esta misma pelea se acabó saliendo por culpa de un antidopaje. Khalil Rountree dio positivo en un test de dopaje debido a un suplemento que estaba contaminado con una sustancia que estaba prohibida por la USADA. Este combate se canceló por completo y, como digo, al día de hoy han sucedido tantas cosas que ya la perspectiva es otra completamente diferente. ¿Por qué? Porque Khalil Rountree volvió a pelear, y no solo eso, sino que peleó por el título de peso semicompleto. Le dieron la oportunidad de enfrentarse a Alex Pereira en el UFC 307, y esa derrota, en lugar de mancillar su récord o de hacerlo ver como un peor peleador, al contrario, lo elevó muchísimo, porque se puso al tú por tú con un campeón que en ese momento estaba siendo ultra dominante y estaba aplastando a todo mundo como lo era Alex Pereira. La aguantó 4 asaltos e incluso le ganó los 2 primeros. Es por eso que al día de hoy Khalil Rountree se ve como un muchísimo mejor peleador, o al menos un peleador más sólido, mientras que por su parte Jamahal Hill ha sido un peleador bastante inconsistente. De hecho, sus últimas peleas han sido derrotas y ha tenido un par de peleas canceladas debido a lesiones. De hecho, esta misma pelea se reprogramó para estelarizar el UFC Kansas City, que lo acabó estelarizando Ian Garry contra Carlos Prates en corto aviso, debido a que Jamahal Hill se lesionó la rodilla y acabaron recorriendo este combate a esta fecha, 21 de junio en Azerbaiyán. Hoy en día, un año después de esa primera programación de este combate, Khalil Rountree, como digo, llega muchísimo más elevado debido a esa derrota con Alex Pereira por haberle aguantado 4 asaltos y por haberle hecho una pelea bastante complicada al ex campeón. Y por su parte, Jamahal Hill viene de 2 KOs consecutivos.
contra Alex Pereira y contra Jiri Prochazka. El KO contra Jiri Prochazka fue en enero de este año y sin duda alguna eso afectó muchísimo a la imagen y al récord que tiene Jamahal Hill, ya que haber perdido contra dos miembros del puesto número 5 hace que sí o sí acabe retrocediendo un paso más. Al día de hoy Jamahal Hill ya no es considerado un contendiente al título, ya no es considerado un peleador que próximamente pueda llegar a optar por el cinturón, a menos de que se gane la oportunidad otra vez, y tendría que ser mediante este combate y otro par de peleas más, porque la división de peso semicompleto se encuentra bastante activa, tiene bastante contendientes y tiene un combate por el título de revancha pendiente entre Alex Pereira y Magomed Ankalaev. Así que un combate entre dos ex contendientes al título de peso semicompleto enfrentándose, sí o sí es un combate que va a acabar marcando el destino de ambos peleadores. Quién a partir de aquí va a comenzar su caída y quién va a volver a reintegrarse en la lista de contendientes, quién va a volver a optar por el cinturón en un futuro. Ya que ambos han peleado por el cinturón contra el mismo peleador, pues se puede hacer una previa bastante interesante porque se puede analizar el estilo de los peleadores contra el mismo peleador, que en este caso fue Alex Pereira. Como los dos son strikers, pues se puede decir que esta pelea va a ser puramente de striker. Y centrándonos primeramente en Jamahal Hill, aparte de su mala racha en la que viene de haber sido noqueado 2 veces consecutivas, creo que el haberse enfrentado contra strikers de alto nivel como Jiri Prochazka o como Alex Pereira sacaron a flote el poco juego de striking que tiene Jamahal Hill. Sí, es un muy buen striker, es un noqueador nato, es un peleador que hasta antes de su pelea contra Alex Pereira se veía como uno de los mejores noqueadores de esta división y como uno de los peleadores más peligrosos, como un típico underdog que te acababa dando la sorpresa. Pero al día de hoy, como digo, se le vio bastante mal en sus últimos combates. Sin duda alguna, creo que es bastante más sencillo ganarle a Jamahal Hill hoy en día que hace un año o hace un año y medio, porque la percepción ha cambiado bastante. También seguramente haya perdido bastante capacidad de asimilación de golpeo y sin duda alguna esas dos guerras en contra de Alex Pereira y en contra de Jamahal Hill le han tenido que desgastar bastante por el tema de las lesiones y sobre todo, como digo, por el tema de la quijada. Sin mencionar que la última victoria de Jamahal Hill en sí ya fue hace ya más de 2 años, en 2023, contra Glover Teixeira, un peleador que al día de hoy ya se encuentra retirado. Y si nos vamos un poquito más atrás, vemos que todas las victorias de Jamahal Hill han sido contra peleadores o que ya no se encuentran dentro del ranking de UFC o que directamente ya no se encuentran dentro de UFC. Porque, por ejemplo, también otra victoria de las más célebres de Jamahal Hill fue contra Thiago Santos y tampoco Thiago Santos se encuentra dentro del UFC. Thiago Santos al día de hoy pertenece a la PFL. Entonces imagínense la desproporción que existe con la calidad de los peleadores a los que se ha enfrentado Jamahal Hill en sus victorias versus sus derrotas. En las derrotas ha caído contra la élite de esta división y en las victorias ha brillado contra peleadores que al día de hoy ya no son nada dentro del UFC. Así que es difícil poder decir que Jamahal Hill al día de hoy se encuentra en una buena posición. Sin duda alguna creo que este combate es de todo o nada, es de ganar o ganar, porque si vuelve a perder y encima vuelve a ser finalizado, ya serían 3 finalizaciones seguidas. Para alguien que se encuentra ya en sus 30 y algo, si no me equivoco creo que tiene 34 años y que ya ha tenido una carrera completa de MMA con seguramente más de 10 combates profesionales dentro del UFC, es bastante castigo y es una caída bastante rotunda. Pero pasando al lado de Khalil Rountree, vemos a un peleador que seguramente tuvo uno de los ascensos más inesperados de todo el UFC, ya que Khalil Rountree era un peleador que pertenecía al UFC, pero que era uno más, que ganaba y que perdía, que alternaba victorias y derrotas. Realmente no tenía nada destacable más allá de la violencia que podía llegar a presentar dentro del octágono. Khalil Rountree tiene unos highlights que literal parecen intentos de asesinato. Khalil Rountree era uno de esos peleadores que se metían emocionalmente dentro de la jaula y eran capaces de golpear con todas sus fuerzas, con toda la agresividad del mundo, con toda la rabia a sus rivales y no tenía piedad. Khalil Rountree era cruel como ninguno, además de tener un estilo de Muay Thai bastante agresivo que potenciaba aún más este tipo de actuaciones. Pero de la pelea de Alex Pereira para acá, la percepción con Khalil Rountree ha cambiado completamente. Como digo, esa derrota contra Alex Pereira engrandeció a Khalil Rountree porque nos hizo dar cuenta de que Khalil Rountree pertenecía a la élite de UFC,
pertenecía a ese puesto de contendientes que podían optar por el cinturón, ya que fue el peleador que más guerra le dio al ex campeón Alex Pereira, que como digo, en aquel entonces se encontraba arrasando a todos sus oponentes, se encontraba en una racha, si no me equivoco, de 3 KOs consecutivos y todos habían sido por peleas de campeonato. Entonces, haber llegado hasta el cuarto asalto y haber caído sí por KO, pero básicamente por pura acumulación de castigo, no haber sido nunca derribado por un golpe o no haber estado cerca de haber sido noqueado hasta que llegó la finalización por golpes al cuerpo, hizo que todo el mundo viese a Khalil Rountree de otra manera. Y creo que ese enfoque, creo que esa dosificación de emociones que tuvo, ese cambio en su estilo de vida y sobre todo esa proyección de ser capaz de enfrentarse a un campeón dominante, agresivo, que estaba arrasando a todos sus rivales y haber salido muy bien parado de ahí, va a hacer que Khalil Rountree llegue con una altísima ventaja. Porque aunque ambos vengan de derrota, el récord mismo habla por sí solos. Aunque la competencia de Khalil Rountree tampoco no ha sido demasiado buena, aparte de Alex Pereira, se encontraba en una racha de 5 victorias consecutivas antes de ese combate. Entonces, una sola derrota contra Alex Pereira tampoco mangulla demasiado un récord, porque era el gran ex campeón de ese entonces. Perder contra el campeón realmente tampoco no es una gran desventaja, porque te deja en una gran posición. Si vuelves a ganar un combate inmediatamente de haber peleado por el cinturón, te deja en un alto puesto. Y eso es lo que ambos peleadores están buscando. Y ya pasando a lo que va a ser esta pelea, como digo, ambos son strikers, ambos puramente se desarrollan en el juego de pie. Creo que Khalil Rountree es muchísimo más técnico y es muchísimo más limpio, por así decirlo, en cuanto a lo que es la técnica de Muay Thai. Creo que el estilo de Khalil Rountree es mucho más seguro a la hora de enfrentar un combate de MMA, porque tiene una guardia mucho más elevada, se planta en el suelo de una manera mucho más fija, tiene una potencia y una técnica de golpeo mucho más eficiente y sobre todo tiene muchísimo poder en las manos. Khalil Rountree también es un noqueador innato, nació para ser un finalizador y sin duda alguna esos highlights hablan por sí solos. Khalil Rountree es una persona que no tiene piedad dentro de la jaula, se transforma completamente y él lo entrega todo, con esa filosofía de Muay Thai de ser respetuoso fuera del octágono, pero ser una bestia ya una vez se cierra la jaula. Y por su parte, Jamahal Hill sí es un noqueador nato, sí que tiene poder en las manos, sí que tiene la experiencia a 5 asaltos por haberle ganado a Glover Teixeira, por haber tenido ya un par de peleas de campeonato, pero tampoco creo que esa técnica vaya a ser lo suficientemente eficiente en comparación contra alguien que tiene un Muay Thai clásico. Como digo, la guardia de Khalil Rountree, la forma de pararse de pie, la forma de recorrer el octágono, la forma de tirar los golpes es muchísimo más pulcra, es mucho más limpia, es mucho más técnica. Realmente si estuviéramos hablando de puras habilidades, creo que Khalil Rountree es un peleador más talentoso o más habilidoso que Jamahal Hill. Jamahal Hill realmente ha abusado muchísimo de su poder de golpeo, noqueando a todos sus rivales para poder escalar en el ranking. Y de hecho en su momento Jamahal Hill también se encontraba fuera del top 5 cuando optó por el cinturón, en una época en la que Jon Jones había dejado el título para ascender al peso completo, en la que los peleadores estaban lesionando y lesionando, en la que el único contendiente al título era un peleador de 42 años al borde del cinturón. Le dieron la oportunidad a Jamahal Hill, que se encontraba en el puesto número 7 y acabó ganando a Glover Teixeira. Y es por eso que Jamahal Hill hoy en día lo vemos como un ex campeón, hoy en día lo vemos como un contendiente más valioso de lo que en sí debería de ser. Pero en realidad Jamahal Hill creo que es un peleador más que tuvo la suerte de ascender en el ranking y de haber llegado a ser campeón del UFC. Porque si no, de ninguna otra manera veríamos a Jamahal Hill como un peleador competitivo contra este combate. Creo que ya la primera vez que se estaba agendando este combate era arriesgado para el propio Jamahal Hill, porque regresaba muy pronto de un KO, porque arriesgaba su posición dentro del top 5 y porque arriesgaba su posición de contendiente al título. Pero al día de hoy lo veo muchísimo más arriesgado, porque viene de 2 KOs consecutivos, porque sin duda alguna esa mala imagen le tiene que estar afectando, porque se ha ganado muchísimo odio dentro de la comunidad de UFC y porque ningún peleador es el mismo después de tantas derrotas. El aura se ha perdido, la imagen de grandeza se ha ido completamente y Khalil Rountree es el único que aún la conserva.
Es por eso que todas las estrellas, que todos los astros acaban alineándose a favor de Khalil Rountree. Y en mi opinión personal también estoy alineado con esta idea. Creo que el combate va a ser puramente de striking, pero creo que el striking, el Muay Thai de Khalil Rountree va a acabar brillando por encima del striking de Jamahal Hill. Creo que tarde o temprano Khalil Rountree encontrará sus espacios, encontrará su distancia, comenzará a trabajar con el pateo, uno de los recursos más fuertes del excontendiente al título, y que sin duda alguna irán poco a poco creando daño, lastimando la base de Jamahal Hill para que poco a poco se vaya quedando más estático, para que poco a poco vaya cometiendo más errores y la mano de poder acabe llegando. Creo que este combate, y como veredicto final, acabará por finalización y acabará por knockout. Creo que Khalil Rountree acabará noqueando a Jamahal Hill. No creo que lo haga en los primeros asaltos, yo creo que será una finalización más o menos por la mitad del combate. Recordemos que es un combate estelar, así que serán 5 asaltos y creo que Khalil Rountree acabará noqueando a Jamahal Hill alrededor del tercer o cuarto asalto. Creo que esta será la dinámica de este combate. Sin duda alguna va a ser un combate violentísimo porque los dos están dispuestos siempre para ir a la guerra, ni uno de los dos se echa para atrás, los dos se plantan en el centro del octágono, se plantan enfrente del rival y no les importa recibir daño con tal de que ellos sigan buscando conectar sus golpes. Así que va a ser una pelea violentísima en donde estoy seguro que los dos van a sangrar, los dos se van a hacer mucho daño, pero como digo, creo que las manos de Khalil Rountree van a acabar pesando más que las manos de Jamahal Hill. Y con esto cerramos el video. También aprovecho porque justo se está poniendo a llover y me va a acabar nublando la poca luz que entra a mi habitación. Si ya de por sí me cuesta trabajo grabar porque dependo de la luz solar, ahora imagínense que está nublado y está lloviendo allá afuera. Muchísimas gracias a todos por ver este video. Como siempre, un like y un comentario se los agradezco muchísimo. Y nos vemos como siempre en el siguiente. ¡Chao!